El zulo de Traspinedo. Lo que la cuneta no explicaba. Hay un dato que no encaja, y todo buen caso empieza justo ahí, en la grieta. Un cuerpo apareció en una cuneta que ya se había registrado. Voluntarios habían caminado por ese mismo tramo de tierra días antes, con linternas, con perros, con la angustia de una familia empujándoles los pasos. Y sin embargo, nadie la vio. Hasta que un vecino, el 5 de febrero de 2022, se topó con lo que el pueblo entero llevaba 23 días temiendo. Si aquel cuerpo llevaba tanto tiempo ahí, ¿cómo es posible que nadie lo hubiera encontrado antes? Y si no llevaba tanto tiempo, ¿de dónde salió? Esa pregunta, más que ninguna otra prueba, es la que ha mantenido vivo el caso de Esther López durante más de 4 años. Y en 2026, cuando el juicio ya estaba a la vuelta de la esquina, volvió a estallar con una fuerza que nadie esperaba. Bajo el suelo de una habitación con literas, en la que había sido la casa del principal sospechoso, apareció una trampilla. Debajo, un habitáculo inundado que nadie había declarado jamás. Vayamos al principio. Un pueblo donde nadie desaparece sin que se note. Traspinedo no tiene la extensión ni el anonimato de una gran ciudad. Es un municipio pequeño de la provincia de Valladolid, de esos donde los vecinos se cruzan a diario, las familias se conocen de generaciones y cualquier comportamiento fuera de lo normal salta a la vista casi de inmediato. Allí residía Esther López de la Rosa, de 35 años, hija de Miguel e hija de María Jesús, hermana de Inés. Había nacido en la zona, se había formado allí, había pasado por distintos trabajos y seguía viviendo bajo el techo de sus padres. Nada de reclusión ni de aislamiento. Era una mujer sociable, apreciada por su entorno, de esas que disfrutan alargando una noche de fiesta entre amigos, sin que eso signifique nada extraño. Precisamente por eso, cuando no regresó, su familia intentó buscar primero una explicación sencilla. Era adulta, había salido. Quizás se había quedado en casa de alguien, pero existía una costumbre suya que jamás fallaba. Llevaba el móvil siempre encima y respondía. Si el plan se alargaba, avisaba. Si alguien la llamaba, contestaba tarde o temprano. Cuando ese hábito se rompió, sus padres entendieron que algo distinto estaba ocurriendo. La noche del Clásico, el 12 de enero de 2022, se jugaba la semifinal de la Supercopa entre el Real Madrid y el Barcelona, y Esther había quedado con su grupo para verlo. El plan parecía de manual: partido, unas copas, celebración si ganaba el equipo correcto. Empezaron en el bar James Dean, siguieron por la urbanización El Romeral y terminaron en el bar El Castillo. Con el paso de las horas, el grupo se fue vaciando hasta quedar solo 3 personas: Esther, Óscar, amigo suyo y conocido de la familia, y Lucio Carlos, apodado Carolo. Según se reconstruyó más adelante, aquella madrugada hubo alcohol y también consumo de cocaína. Un detalle que no busca cuestionar a la víctima, sino situar el estado de alteración y de cansancio en el que transcurrieron las últimas horas confirmadas de su vida. Los 3 subieron al Volkswagen T-Roc azul de Óscar. La idea inicial era dejar primero a Carolo y después acercar a Esther hasta su casa. Un trayecto corto, un coche conocido, un pueblo pequeño de por medio. Nada que hiciera sospechar un desenlace distinto. Pero en cuanto Carolo bajó del vehículo, Esther se quedó a solas con Óscar. Y ahí arranca la parte del relato que ya no sostienen testigos, sino versiones, rastros digitales, informes forenses y contradicciones. Una versión que cambia de forma. Óscar declaró que, tras dejar a Carolo, la conversación derivó en una discusión. Ella quería seguir la noche, incluso desplazarse hasta Valladolid o encontrarse con otra persona. Él prefería volver a casa porque madrugaba al día siguiente. Según su relato, el tono subió y Esther le pidió parar el coche. La habría dejado hacia las 2:30 de la madrugada, cerca del restaurante La Maña, junto al cruce de la N122, y ella habría seguido caminando sola. El problema es que esa historia no se sostuvo igual 2 veces. Primero mencionó que Esther podría haber ido en busca de Ramón, apodado el Manitas. Después cambió de versión y aseguró que en realidad buscaba a Carolo para convencerlo de seguir de fiesta. En una investigación, estos matices no son anécdotas menores. La última persona que estuvo con una víctima debe sostener un relato firme, y cuando ese relato se mueve, aunque sea en detalles aparentemente secundarios, los investigadores empiezan a preguntarse si están ante un recuerdo impreciso o ante una historia que se va construyendo sobre la marcha.
El teléfono que dejó de sonar. Mientras tanto, en casa de Esther, la mañana comenzó con una inquietud todavía manejable. Su madre se levantó a la hora de siempre, y al no verla en su habitación, pensó que quizás se había quedado en casa de alguien. Empezó a llamarla. Una vez, otra, y otra más. Nada. Según la reconstrucción del caso, hacia las 6:30 de la mañana, se produjo una de esas llamadas sin respuesta, y poco después el teléfono de Esther dejó de emitir señal por completo. Ese instante se convirtió en una de las fronteras más inquietantes de todo el expediente. Hasta ahí se la podía seguir. A partir de ahí, algo o alguien cortó el rastro. Pasaron las horas. Después los días. El 17 de enero, 5 jornadas después de aquella madrugada, la familia presentó la denuncia. En un primer momento se catalogó como un caso de riesgo bajo, ya que Esther era mayor de edad y en teoría podía haberse marchado por voluntad propia. Pero quienes la conocían sabían que eso no cuadraba. Podía prolongar una fiesta, sí. Lo que jamás haría era desaparecer sin dar señales a su madre, a su padre, a su hermana. 23 días de búsqueda. Desde ese momento, Traspinedo entero se volcó en la búsqueda. Vecinos, voluntarios, Guardia Civil y Protección Civil rastrearon caminos, cunetas, campos, el entorno del río Duero y los conocidos pozos de la zona, además de todos los lugares que encajaban con el relato de Óscar. Alrededores del restaurante La Maña, rutas que ella podría haber recorrido a pie. Cada batida sin resultados aumentaba la desazón. En un entorno tan reducido, con tanta gente peinando el terreno, cada jornada que pasaba hacía más difícil creer en un simple extravío. En paralelo, la investigación exploró otros nombres. Uno fue Ramón, el Manitas, que vivía cerca de la zona donde supuestamente Esther había bajado del coche. Fue interrogado, se registraron su vivienda y su vehículo, y durante un tiempo pareció una línea prioritaria. Pero no aparecieron rastros vinculados a esa noche, y acabó en libertad con medidas cautelares. Carolo, por su parte, quedó descartado casi de inmediato. Su entorno confirmó la hora exacta a la que había llegado a casa. La atención volvió, inevitablemente, a Óscar. No por presión mediática, sino por un hecho que ninguna versión lograba esquivar. Era la última persona de la que se tenía constancia que había estado a solas con Esther. El hallazgo que multiplicó las preguntas. El 5 de febrero de 2022, 23 días después de la desaparición, un vecino que caminaba cerca de Traspinedo encontró un cuerpo en una cuneta, junto a la carretera. La Guardia Civil confirmó lo que la familia ya temía. Era Esther. Pero el alivio de encontrarla duró poco. La escena, en lugar de cerrar interrogantes, los disparó. Apareció vestida, con sus pertenencias cerca, móvil, mochila, documentación, aunque la disposición del cuerpo, la posición de brazos y piernas, no terminaba de cuadrar con un atropello ocurrido justo en ese punto. Y había un dato aún más incómodo. Esa zona ya había sido recorrida durante las batidas. Varias personas, incluido el hombre que finalmente la encontró, aseguraron haber pasado por allí sin ver nada. De ahí nació una de las grandes hipótesis del caso. Quizá el cuerpo de Esther no estuvo en esa cuneta durante los 23 días. Quizá lo colocaron allí después. Y si eso era cierto, el caso dejaba de ser una simple búsqueda de un cuerpo para convertirse en algo mucho más perturbador. Ya no importaba solo cómo murió, sino quién la trasladó, dónde la mantuvo oculta y por qué decidió finalmente dejarla en un lugar donde pudiera ser hallada. Lo que dijo la autopsia. El informe forense resultó determinante. Esther presentaba lesiones compatibles con el impacto de un vehículo a velocidad moderada. Fracturas, daños en la cadera, lesiones internas, un latigazo cervical. Pero el dato que cambió el tono de todo el caso fue otro. Según la interpretación recogida en la instrucción, Esther no habría muerto en el acto. Su fallecimiento habría sido consecuencia de una combinación de traumatismos, hemorragia interna, hipotermia y consumo de tóxicos. Esto transforma por completo la lectura del caso. Si Esther seguía con vida tras el impacto, aunque gravemente herida, una llamada a emergencias podría haber cambiado el desenlace. Esa es, quizá, la idea más difícil de digerir de toda esta historia. No solo pudo ser atropellada, pudo quedar abandonada, agonizando, esperando un auxilio que nunca llegó.
El equipo de reconstrucción de accidentes de tráfico de la Guardia Civil inspeccionó el punto donde apareció el cuerpo y no halló las señales típicas de un atropello mortal en ese lugar exacto, sin marcas claras de frenada, sin restos suficientes de una colisión violenta, sin una escena compatible con una persona arrollada y proyectada de forma natural contra el suelo. Tampoco convencía la postura del cadáver, descrita como demasiado ordenada, demasiado simétrica para tratarse de la violencia caótica propia de un impacto real. Cuando la escena del hallazgo deja de sostenerse como escena del crimen, toca buscar la verdadera, y ahí entran los móviles. Lo que contaron los teléfonos. En este caso, los dispositivos móviles funcionan casi como testigos silenciosos. Las conexiones, los tramos sin señal, la actividad registrada de ambos teléfonos dibujaron un mapa que contradecía la versión oficial. Óscar sostenía haber dejado a Esther cerca de la mañana, sobre las 2:30 de la madrugada, y haberse marchado directo a casa. Pero según la instrucción, los datos técnicos situaban ambos dispositivos próximos entre sí durante un periodo posterior, en una zona vinculada al entorno del propio Óscar. También se analizó su teléfono de forma individual. Modo avión activado en ciertos tramos, ausencia de señal en horas críticas y un dato especialmente comentado: el registro de una aplicación de actividad física que habría marcado movimiento durante la madrugada, en un momento en el que él aseguraba estar ya durmiendo. Se habló de más de 500 pasos y de un desplazamiento concreto de 118 metros en un instante clave. Para la Guardia Civil no se trataba de una simple curiosidad tecnológica, sino de una pieza más para reconstruir lo ocurrido tras la separación del grupo. La hipótesis de la acusación sostiene que, después de dejar a Carollo, Óscar y Esther se dirigieron hacia el entorno de la vivienda de él. Allí, por motivos aún no esclarecidos, habría estallado una discusión. Esther habría optado por marcharse a pie y Óscar la habría seguido en coche, golpeándola a poca distancia del chalet, a una velocidad estimada de entre 40 y 45 km por hora, en una noche despejada y con visibilidad suficiente para evitar el atropello. Conviene subrayarlo con toda claridad. Esto es la hipótesis de la investigación y de las acusaciones, no una sentencia. Óscar niega haber acabado con la vida de Esther, y su defensa insiste en que no existe una prueba directa que sostenga esa acusación. El maletero, la limpieza y el ADN. El Volkswagen T-Roc fue otra pieza clave del rompecabezas. Los investigadores repararon en varios detalles: que el vehículo estaba inusualmente limpio, que se analizaron restos biológicos en el maletero y que se revisaron datos internos, conexiones Bluetooth y posibles manipulaciones de la centralita. En el maletero se hallaron restos compatibles con Esther, aunque correspondían a una muestra mixta. Para la acusación, ese detalle encajaría con la idea de que su cuerpo, herido o ya sin vida, fue introducido allí. Para la defensa, existe una explicación mucho más simple. Esther conocía a Óscar y había viajado en ese coche en otras ocasiones, así que su ADN podría deberse a un contacto previo y ajeno a los hechos. Ninguna pieza aislada resuelve el caso. Pero la acusación no analiza piezas sueltas, analiza el conjunto, el ADN, el estado impecable del vehículo, los datos telefónicos, los movimientos de madrugada, las versiones que cambian, la ausencia de señales de atropello en la cuneta, la postura del cuerpo, el apagón repentino del móvil de Esther. La pregunta que se plantea es inevitable. ¿Cuántas coincidencias hacen falta para dejar de llamarlas coincidencias? La defensa responde con otra igual de legítima. ¿Cuántas interpretaciones pueden presentarse como certeza sin una prueba directa que la respalde? Ahí reside, en el fondo, el verdadero núcleo judicial de este caso. No hay confesión que lo cierre, no hay grabación que muestre el instante exacto, no hay testigo que pueda decir «yo lo vi». Solo una reconstrucción hecha de indicios que, tarde o temprano, tendrá que convencer, o no, a un jurado popular. Años de espera, libertad y presión. Tras la aparición del cuerpo, la tensión social en Traspinedo se disparó. La familia, con la hermana de Esther como voz más visible, reclamó en repetidas ocasiones la prisión provisional de Óscar, alegando riesgo de fuga y de destrucción de pruebas. Sin embargo, durante años él permaneció en libertad, con medidas como la retirada del pasaporte y comparecencias periódicas, sin llegar a ingresar en prisión preventiva. Para el entorno de Esther, resultaba difícil de aceptar que alguien señalado por tantos indicios pudiera seguir haciendo vida normal.
Para la defensa, esa misma libertad era el recordatorio de un principio básico. Sin condena, existe presunción de inocencia. Un equilibrio incómodo, sí, pero necesario en cualquier sistema de justicia. Aunque, para una familia que ha perdido a una hija, la espera puede sentirse como una segunda condena. En diciembre de 2023, la Guardia Civil señaló formalmente a Óscar como responsable dentro de su hipótesis investigadora. La Fiscalía solicitó 18 años de prisión por asesinato con alevosía. Las acusaciones particulares pidieron penas superiores, sumando otros posibles delitos según su lectura de los hechos. La defensa pidió el sobreseimiento, o en su defecto, la absolución. El proceso avanzaba ya hacia un juicio con jurado popular. Y entonces, cuando parecía que todas las piezas estaban sobre la mesa, apareció algo que nadie esperaba. La trampilla que nadie había mencionado. Unos lo llaman zulo, otros bodega. La palabra depende de quién la use, y ese detalle ya dice mucho sobre lo dividido que sigue este caso. En 2026, el nuevo dueño del chalet que había pertenecido a la familia de Óscar detectó humedades en una de las habitaciones, precisamente la que tenía literas, e inició unas obras. Al levantar el suelo, apareció una trampilla que daba paso a un espacio subterráneo de unos 12 metros cuadrados y 2,5 metros de altura. Dentro, unos 30 centímetros de agua estancada, objetos flotando, garrafas, una bomba de achique, ferralla oxidada y una escalera deteriorada por el tiempo. El problema no era solo que ese lugar existiera. El problema era que nunca se había declarado ni había aparecido los primeros registros policiales. Y la pregunta que de inmediato se instaló en el caso fue, si el cuerpo de Esther no estuvo siempre en la cuneta, ¿pudo pasar parte de esos 23 días en un lugar como ese? La Guardia Civil volvió a registrar la vivienda, buscando ADN, fibras, hongos, pigmentos y cualquier rastro que pudiera vincular ese espacio con Esther. La pregunta no era caprichosa. El cuerpo de Esther presentaba indicios de exposición prolongada a humedad, entre ellos el llamado fenómeno de manos de lavandera, asociado a estancias largas en ambientes acuosos. También se detectaron hongos que no terminaban de encajar con el entorno de la cuneta, además de restos de pintura azul en su ropa, similar, según algunas informaciones, a la del propio habitáculo, y pequeñas partículas de arena fina difíciles de explicar en el lugar donde fue hallada. Todo esto apunta a una posibilidad, que antes de terminar junto a la carretera, Esther estuvo en otro ambiente. Frío, cerrado, húmedo. Durante horas, quizá durante días. Pero aquí conviene frenar y ser rigurosos. Una hipótesis no es una prueba. Los primeros análisis del habitáculo no encontraron ADN de Esther en ese espacio. Eso no confirma que su cuerpo estuviera allí. Tampoco borra el resto de indicios acumulados durante años. El agua, el paso del tiempo y una posible limpieza previa pueden haber dificultado cualquier rastro biológico. El hallazgo, en definitiva, no cierra el caso. Lo reabre por dentro, lo retrasa en lo judicial y devuelve una vez más la misma pregunta que lleva años sin respuesta. ¿Dónde estuvo Esther durante esos 23 días? Un círculo que nunca termina de cerrarse. Este caso no avanza en línea recta. Avanza en círculo, volviendo siempre al mismo punto de partida. Esther desaparece tras quedarse a solas con Óscar. Su versión cambia en detalles que deberían ser inamovibles. Los teléfonos parecen desmentir la cronología oficial. El cuerpo aparece en un lugar ya registrado por decenas de personas. La autopsia sugiere una muerte lenta, no instantánea. El coche guarda indicios que la acusación considera reveladores. Años después, surge un espacio oculto bajo la antigua casa del acusado. Y pese a todo eso, todavía no existe una sentencia. Cada respuesta en este caso abre otra pregunta. Si Esther bajó del coche en la mañana, ¿por qué los datos la sitúan después cerca de Óscar? Si el atropello ocurrió en la cuneta donde fue hallada, ¿por qué no hay rastros claros de un accidente en ese punto? Si su cuerpo llevaba 23 días allí, ¿cómo es que nadie lo vio antes? Si el ADN del maletero tiene una explicación inocente, ¿por qué coincide con tantos otros indicios? Y si el habitáculo oculto nada tiene que ver con el crimen, ¿por qué nadie habló nunca de su existencia? Estas son, precisamente, las preguntas que deberá sopesar un jurado popular. El proceso ha sido elevado a la Audiencia Provincial de Valladolid para la apertura de juicio oral. La Fiscalía mantiene su petición de 18 años de prisión. Las acusaciones particulares piden más.
La defensa insiste en la inocencia de Oscar. Y la familia de Esther sigue esperando algo que ya no puede devolverle la vida, pero que sí puede darle sentido al dolor acumulado. Una verdad respaldada por un tribunal. El coche que debía llevarla a casa. Lo más duro de todo esto es que Esther no desapareció en un lugar ajeno ni junto a un desconocido. Desapareció en su propio pueblo, tras una noche cualquiera con amigos, en un coche que conocía, camino de una casa que estaba a solo unos minutos. Y quizá por eso su historia golpea de una manera distinta. Nos recuerda que el peligro no siempre llega desde un callejón oscuro, ni desde alguien sin rostro. A veces llega en el tramo final de una noche normal. A veces va sentado en el asiento del coche que se supone debía llevarte de vuelta. Esther salió a ver un partido de fútbol y nunca regresó. Su madre la llamó todavía convencida de que existía una explicación sencilla. Su padre y su hermana la buscaron durante días con la esperanza de encontrarla con vida. Su pueblo entero recorrió cunetas y caminos, sin sospechar que la verdad, quizá, se movía en otro lugar completamente distinto. Cuando por fin apareció su cuerpo, el caso no se cerró. Se abrió una herida que, más de 4 años después, sigue sin cicatrizar. Su nombre continúa unido a un coche, a un teléfono que dejó de sonar, a una cuneta, a una autopsia, a un maletero, a una trampilla bajo una habitación con literas, y a un juicio que tendrá la última palabra sobre si todos estos indicios construyen una verdad o si todavía queda una duda razonable. Hasta entonces, Traspinedo seguirá conviviendo con la misma pregunta que nació aquella madrugada de enero de 2022. Después de que Esther López se quedara a solas con Óscar, ¿qué ocurrió realmente?